Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presenta La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora. Y seguimos analizando los efectos también no solo sanitarios que deja el coronavirus en nuestro país al día de hoy, lo que podría ocurrir en algunas semanas y en algunos meses, sobre todo en el ámbito de la economía. Fíjese que la Cámara Nacional de Comercio, la CNC, realizó una encuesta, la cual refleja que más del 80% de las empresas ligadas al comercio, al turismo, no podría sobrevivir más de 3 meses si la situación se mantiene sin ventas, como muchas de ellas están en la actualidad. Por eso a esta hora queremos contactarnos desde su hogar, ahí realizando la cuarentena respectiva, con Manuel Melero, el presidente nacional de la Cámara de Comercio de la CNC. Gracias, Manuel, por atendernos a esta hora y tratar de desglosar un poco el panorama a nivel nacional, la relación que ustedes tienen con todas las cámaras de comercio del país, a propósito de esta encuesta que ustedes realizaron y que refleja datos bastante decidores, como por ejemplo que en muchas empresas el 80% cree que no podrá sobrevivir a 3 meses con la situación actual. ¿No es verdad? Hola Juan Osvaldo, mucho gusto estar nuevamente contigo en Vértice TV, que es como nuestra casa. Siempre que yo he ido ahí a la región de los lagos, concretamente a Puerto Montt, siempre he estado de visita ahí, accediendo a muy gentiles invitaciones tuyas. Hoy, desgraciadamente, estamos aquí a la distancia, no tengo el agrado de estar en esa maravillosa región y con tan buenos amigos. Pero aquí estamos en cuarentena obligatoria. Empezamos con cuarentena voluntaria de 15 días y ahora llevamos una semana más. Vamos a cumplir 3 semanas entre cuarentena obligatoria, ahora 1 y 2 de voluntaria. Y yo creo que vamos a ir el jueves a una 4ª semana, de todas maneras, de cuarentena obligatoria. Te decía, Manuel, justamente respecto a la encuesta y la preocupación que hay en el mundo del comercio. Sí, respecto a eso iba, perdona la introducción, pero es que los que estamos encerrados casi 3 semanas estamos un poquito ya trastornados y necesitamos exteriorizar nuestra angustia. La encuesta la hizo la Cámara Nacional a más de 500 asociados a lo largo de todo Chile, tiene ese valor y de distintos subsectores, y como bien dijiste tú en la introducción, reveló datos bien impresionantes y que por lo demás vienen a decir relación con la situación ya consabida del comercio y del turismo hace un buen rato. ¿Por qué digo? Porque, como decías tú, el 87% de los encuestados, de estos 500 empresarios, dijeron que sus actividades no podrían prevalecer, no podrían subsistir más allá de 3 meses en una situación como la actual. De no poder abrir, de no poder vender, de no poder operar, porque en esa situación está la inmensa mayoría del comercio y la casi totalidad del turismo. Y un 40% dijo que no sobreviviría más allá de 1 mes. Esto, claro, tiene la explicación que es que ambos sectores, el comercio y el turismo, vienen particularmente afectados desde comienzos del año 2019, que se produjo la caída de las ventas. Lo comentamos alguna vez ahí en Vértice TV, durante alguna de mis visitas recientes, y después se agravó esa situación de precariedad en las ventas y en la actividad con la crisis social o con la explosión social, que todos sabemos lo que le pasó al comercio y al turismo, que fue devastado, fue saqueado, fue incendiado y que no pudo funcionar ni octubre ni noviembre y prácticamente a mitad de máquina diciembre. Entonces, ese daño que se produjo en nuestra actividad, muy particularmente más del coronavirus, es como el golpe de gracia. Y esto nos tiene muy preocupados porque nosotros como comercio hemos estado en una campaña muy proactiva y muy solidaria de decir el comercio frena la curva. Nos hemos autorregulado para bajar la cortina de nuestras actividades y evitar la propagación del contagio, porque el comercio es donde hay mucha interacción entre las personas y el contagio podría propagarse, pero bueno, esto ha tenido una consecuencia severa en lo económico para nosotros y por eso estamos preocupados ya no solo de contener la pandemia, que sí es un objetivo, el más importante, sino también de lo que es
nuestra situación el día después, como dicen por ahí, el día después de la pandemia. Esta pandemia va a pasar, durará 1 mes o 2 meses, ojalá que no tanto, pero bueno, lo que dure, y después tendremos que volver a nuestra actividad económica. Entonces, ¿con qué panorama nos vamos a encontrar en el comercio y en el turismo? Eso nos tiene extraordinariamente preocupados, Juan Osvaldo. Así es, Manuel, y tomando en consideración aquello, con las medidas que ha anunciado el gobierno, la banca, que fundamentalmente son de postergación, ¿creen ustedes que son suficientes, dadas las circunstancias actuales, para el mundo del comercio, para el mundo del turismo, para una serie de empresas pymes de Chile? Bueno, esto de si va a ser suficiente o no lo va a revelar la magnitud del cierre, de la cuarentena. Si esto se extiende en el tiempo y se profundiza en otras regiones del país, claro que no va a ser suficiente, porque el chaparrón, la tormenta de agua, el paraguas que ha puesto el gobierno de 11.000 millones de dólares, que está muy bien orientado, que se agradece, que es un esfuerzo significativo del Estado de Chile, tanto en lo que es la postergación de ciertos compromisos tributarios e impositivos, como en allegar recursos financieros al sector más afectado. Creemos que esos dos esfuerzos son importantes, y además se une este tema del esfuerzo laboral a través de la ley COVID-19, que va a gatillar el seguro de desempleo cuando un trabajador se ponga de acuerdo con su empleador y haya una emergencia sanitaria decretada por la autoridad. Entonces el seguro le va a pagar la remuneración el primer mes 75%, segundo mes 50% y el tercer mes 25% de ella a ese trabajador, con lo cual no tendría que ser despedido. Esta norma que está ahí media entrampada en la Cámara de Diputados, todos sabemos lo que pasó la semana pasada. Nosotros hemos hecho solicitud vehemente a las autoridades del Parlamento de que la promulguen pronto, porque en nuestro sector del comercio y del turismo estamos en una emergencia hoy tremenda. Hoy día, mañana termina el mes, los empresarios sectoriales tienen que pagar las remuneraciones, el mes de abril viene la operación renta, vienen las patentes, vienen las contribuciones, vienen los permisos de circulación, una cantidad de mochilas tributarias impositivas enormes. Entonces, nosotros requerimos de esto, Juan Osvaldo, de esta ayuda en lo financiero, en lo que se refiere a las obligaciones tributarias y en el tema laboral de extrema urgencia. Ahora, frente a todo lo que ocurrió también durante los últimos días con este dictamen de la Dirección del Trabajo que generó tanta polémica, ¿cuál es la postura de ustedes justamente como una asociación gremial que prácticamente agrupa a todas las cámaras de comercio del país? Bueno, nosotros somos los primeros empleadores nacionales como comercio, más de 1,5 millones de personas trabajan. Sabemos que muchos de los 450.000 empresarios pymes y no tan pymes de nuestro sector les está costando muchísimo terminar el mes porque no han tenido ingresos. Ese es el tema que todos sabemos lo que pasa con el comercio está cerrado, entonces al no tener ingresos ese empresario, no importa su tamaño, no tiene cómo sufragar sus compromisos con el trabajador, con el Estado, con el IVA, etcétera. Entonces, eso es algo que requerimos con urgencia que se resuelva, Juan Osvaldo, porque nuestra gente no tiene los recursos. Igual la banca, sea pública o privada, el Estado, sean los FOGAPE, Corfo, Cercotec, todos los instrumentos que tiene el Estado para ir en auxilio y dar oxígeno financiero a todos estos comercios y empresas de turismo que no han tenido ingresos, no están teniendo ingresos, es fundamental, porque si no lo que va a ocurrir, y digámoslo con todas sus letras, se va a producir una quebrazón monumental de empresas de todos los tamaños, que es algo que yo me imagino que como país no queremos vivir y queremos evitar a cualquier costo. Entonces, esta ley COVID-19 es una de las iniciativas más urgentes y más importantes del gobierno, porque ahora que está terminando el mes, ese empresario le va a tener que decir a su trabajador, mire, lo despido, no le puedo pagar el sueldo. Si tuviéramos la ley ya vigente, ese empresario le podría decir al trabajador, mira, ándate al seguro de desempleo y tienes el 75% de tu ingreso asegurado,
y no perdemos el vínculo contractual, que por Dios que es importante, y cuando esto pase, vuelves a trabajar aquí con tu remuneración original. Entonces, evitamos la consecuencia social más indeseada, que es que se produzca desempleo en cifras altas, o que vengan en la quiebra de empresas porque no tengan el sustento financiero de parte de la banca. En fin, son estas tres iniciativas que ha hecho el gobierno. Yo no sé si la cuantía es suficiente, Juan Osvaldo, va a depender de lo que ocurra con el tema de la cuarentena en los próximos días, pero en el intertanto parece que sí, son suficientes, no sé si tanto, pero están encaminadas en la dirección correcta, las tres, la laboral, la tributaria y la financiera. Pero hay que apurarlas y probablemente habrá que ensancharlas, habrá que hacerlas más cuantiosas en el futuro cercano, eso seguro. Manuel, si de usted dependiera, de su directorio, por ejemplo, ¿qué medidas tomarían entendiendo la radiografía que ustedes sacaron de su sector con esta encuesta? Porque el 87% de las empresas que pertenecen a este sector después de 3 meses podrían desaparecer simplemente, o que la mitad de ellas no soporta un mes, significa muchas de estas compañías viven el día a día, el mes a mes. Por lo tanto, ¿qué medidas, si de usted dependiera, vuelvo a insistir, tomaría así a la vena para poder permitir que muchas de ellas sobrevivan? Porque de lo contrario, efectivamente, muchas este año van a quedar en el camino. Bueno, primero que ya tuviéramos la ley esta de COVID-19 para gatillar, accionar el seguro de desempleo ya. Si lo tuviéramos mañana, ya evitaríamos muchos despidos, que ya dije es un tema fundamental. Todos los compromisos de patentes, de contribuciones, de IVA y de declaración de renta, bueno, tratar de chutearlo, como se dice vulgarmente, lo más lejos posible, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, de todas maneras, porque ese es otro compromiso que tiene el empresario que no ha tenido ingresos, reiterémoslo, que ya dice, bueno, no lo tengo que cumplir ahora en abril, sino que lo cumpliré en septiembre, octubre, cuando sea. Entonces ya tenemos resuelto el problema del trabajador, no tuve que despedirlo, tengo resuelto el problema con el Estado de mis obligaciones tributarias, las he postergado. Y 3, voy a tener de parte de la banca, de los FOGAPE y de todos los instrumentos que existe el Estado, la inyección financiera que requiero. Pero esto hay que puntualizar un tema, Juan Osvaldo. ¿Cuántas veces hemos visto que muchas de estas iniciativas no llegan finalmente a los más necesitados? El gobierno pone una inyección de liquidez, pero eso al final no permea aguas abajo, porque las personas que más lo necesitan son las que menos califican desde el punto de vista de las garantías bancarias para ser acreedores de ese préstamo. Hay que ponerse también en el caso de los bancos. Los bancos al final tienen que cuidar el dinero de los depositantes y no pueden prestar con mucho riesgo, porque si es mucho riesgo pueden perder ese préstamo y van a lesionar o sacrificar los intereses de sus ahorrantes o ahorristas. Entonces no se trata de quebrar el sistema financiero dando crédito así de manera indiscriminada. Pero bueno, sería necesario para tratar de que los créditos lleguen a las situaciones intermedias, los que no están tan riesgosos, los que son muy riesgosos, probablemente nadie les va a prestar plata y van a desaparecer o van a quebrar, digámoslo, porque son los más débiles y en esta situación extrema van a caer algunos. Pero tratemos que los que vienen a continuación, que no son los más sólidos, sino los que están en la medianía de la tabla, llamémoslo así, esos sean auxiliados de manera muy inmediata y muy potente por parte de la banca, con el aval del Estado, con la garantía del Estado, porque la banca probablemente no va a querer asumir todo el riesgo, que asuma una parte de ese riesgo para estas empresas que están en esta situación intermedia, ni tan desahuciadas, ni tan sólidas. Y ayudar entonces, que yo creo que son la mayoría, a un cúmulo importante de empresas por este mecanismo, que el Estado entonces también se haga cargo y se haga parte de esta iniciativa y haga una coalición con el banco y diga, bueno, el banco asume una parte del riesgo, el Estado asume la otra, bueno, y el empresario asumirá también algo, y entre los tres puedan hacer causa común para recibir esta inyección financiera
Pero bueno, pronto, todo esto tiene que ser pronto, Juan Osvaldo, porque si no, vamos a empezar a ver la mortandad de empresas muy pronto también. Ahora, respecto a los trabajadores, el desempleo, acá en el sur siempre hemos tenido tasas de desempleo bastante bajas. En la región de los lagos, Puerto Montt en lo particular, es una de las ciudades que siempre está entre la primera o segunda de Chile con los niveles de desempleo más abajo, más bajos que tiene Chile. Por lo tanto, no es o no ha sido hasta ahora un tema. Sin embargo, y eso mucho tiene que ver con la industria acuícola, con la salmonicultura, con las exportaciones, con la parte norte que es la leche y la carne, etcétera. Es una región que tiene motores bastante importantes, pero que también hoy día se van a ver afectados porque se está disminuyendo la producción, etcétera. El comercio es un sector que da mucho empleo, como usted bien lo decía. ¿Cuáles son las situaciones que ustedes vislumbran para los siguientes meses ya, entendiendo ya temas macroeconómicos, Manuel, de país, de otros sectores de la economía que también se están viendo afectados y cómo esto podría afectar directdirectamente al desempleo, por ejemplo, o al empleo? Bueno, Juan Osvaldo, de nuevo, va a depender de qué pase con la famosa cuarentena y de cuánto se extienda a ella. Hoy día ya sabemos que hay varias ciudades y regiones del país, comunas, que están en cuarentena. Yo calculo más o menos unos 2 millones o algo más de habitantes que, como yo, desgraciadamente estamos enclaustrados. No podemos salir de nuestro domicilio y eso tiene, aparte del costo personal, que en fin, no es lo principal, tiene un costo económico, porque yo hago teletrabajo, pero no es lo mismo, y hay otras personas que no pueden hacer teletrabajo, que están recluidas en su casa, y eso ya afecta a la productividad, al desarrollo del país. Entonces va a depender de cuántas personas y cuánto tiempo terminen estando recluidas. Las previsiones no son muy optimistas, dicen las autoridades. Yo acabo de tener una mesa público-privada con el presidente de la República, y el presidente de la República, hace poquito rato, estuvimos como 2 horas con él, nos dio los lineamientos de lo que está haciendo el gobierno en estas materias, hizo sus estimaciones, que él dijo que calculaban que el pic de la pandemia podía llegar a 100.000 contagiados a fines del mes de abril. Eso significa que habría una proporción no menor de gente que pues estuviera hospitalizada. Él calcula que unos 10.000 podrían requerir de hospitalización y de ventilación mecánica, una proporción de 3 a 4.000 personas. Esas son las estimaciones que hace el presidente y cree que en mayo la pandemia debería empezar a decrecer, pero nadie sabe de verdad. Yo no quiero discutir la sabiduría o la capacidad del presidente de la República, no quiero decir eso, pero nadie sabe a ciencia cierta cómo opera este famoso COVID-19. ¿Por qué lo digo? Porque estamos viendo en China y en Oriente, en Asia, que se vuelven a contagiar. Entonces a lo mejor nosotros pasamos la ola en mayo, decimos ya salimos de esto, pero podemos volver a tener contagio o recaída o demorarse más las cuarentenas y extenderse al mes de junio. Hay algunos que dicen que el invierno tiene un efecto negativo en este sentido para que la pandemia cunda. Otros científicos dicen que no tiene nada que ver. No se sabe bien. Estamos aprendiendo todos de esto, estamos aprendiendo autoridades y ciudadanos. Nuestro propósito como Cámara Nacional de Comercio es colaborar muy activamente en esto, al bien común nacional. Creemos que tenemos un rol muy importante como gremio y como empresarios en este sentido, de cuidar a nuestros trabajadores, cuidar nuestro país, tratar de que se mantenga la actividad económica funcionando. El comercio tiene un rol fundamental de abastecer a la población en artículos de consumo esencial, también en lo sanitario, las farmacias, los centros médicos que forman parte de nuestra quehacer, la logística, el aprovisionamiento, en fin, el comercio electrónico, que ha tenido un rol muy relevante en esta etapa, sobre todo en los lugares donde hay cuarentena. En fin, el comercio ha estado colaborando, se ha mantenido en pie, hemos querido frenar la curva, como dije anteriormente, y queremos salir adelante aprendiendo de todo esto, colaborando con las autoridades y convocando a los empresarios a nuestros gremios. Yo aprovecho aquí las pantallas de Vértice TV para llamar a toda la comunidad de la región de los lagos, que sé que
escucha en gran cantidad este canal y este programa, a unirse a su gremio. Me da lo mismo si son los Salmones de Chile o es la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Puerto Montt o cualquier otra organización gremial que haya. Este tema se enfrenta necesariamente colaborando con las autoridades, sea cual fuere la opinión que tengamos de ella. Hay que colaborar con ella, hay que solidarizar con nuestros amigos y compañeros empresarios y participar activamente en los gremios para que en conjunto, eso es lo que formamos hoy, se conformó hoy día una mesa público-privada con el gobierno y los gremios. Entonces, los gremios de base, como la Cámara nuestra de Puerto Montt, de Comercio, Industria y Turismo de Puerto Montt, se unan con los demás gremios para llevar las inquietudes, las propuestas, las necesidades que tengan como empresarios locales para verlas con la autoridad e irlas resolviendo. Esto lo tenemos que ir haciendo entre todos, en lo sanitario y en lo económico. Y a propósito de lo mismo, desde la perspectiva de ustedes como dirigentes gremiales del comercio, del turismo, de la industria, ¿cómo sienten que Chile está llevando adelante este tema? ¿Cómo lo está enfrentando el Ministerio de Salud, por ejemplo? Yo creo que muy bien, muy bien. Yo creo que, bueno, no está dicha la última palabra, Juan Osvaldo, no podemos cantar victoria, pero si uno hace una comparación, lo que ha pasado aquí con la enfermedad y su desarrollo, hemos aplanado bastante la curva. No es obra del comercio, nosotros hemos hecho la campaña de comercio frente a la curva, pero no ha sido por obra nuestra. Nosotros hemos puesto un pequeño granito de arena para contribuir a ese objetivo. Yo creo que el país lo ha hecho, yo creo que las autoridades han sido inteligentes, mesuradas, han tenido una conducción. La población, la ciudadanía ha colaborado enormemente, recluyéndose, siendo responsable en su inmensa mayoría, y cuidándose, cuidando a los demás, cuidando a las personas más vulnerables, y cuidando también nuestras actividades económicas, tratando de hacer teletrabajo desde las casas. En fin, yo creo que el país ha sacado lecciones importantes de esto, entendiendo que esto no se aborda desde una perspectiva individual, sino que colectiva, asociativa, comunitaria, solidaria, entre todos, con las autoridades y con los empresarios que se relacionan con nosotros, al igual que con nuestros trabajadores que han sido la piedra angular de esto. Yo le rindo un homenaje, sentido homenaje a los trabajadores del sector, a los trabajadores del mundo de la salud, a las Fuerzas Armadas, todos los que han dado un testimonio de generosidad y de entrega maravillosa hacia la comunidad. El comercio también lo ha hecho a través de sus trabajadores y sus empresarios, porque hemos abastecido a la población, no se ha cortado la cadena de suministro, sobre todo en las áreas donde hay cuarentena, que es un desafío no menor. Se ha actuado con responsabilidad, un país maduro, un país que ha crecido en calidad moral y en sentido de bien común. Me enorgullece cómo estamos llevando esto y ojalá que este aprendizaje quede grabado en nuestro piel, en nuestro corazón y saquemos lecciones para el futuro. Ojalá que sirva para eso, pero yo creo que no solo lo ha hecho bien el gobierno, sino que lo hemos hecho bien los ciudadanos y los empresarios en todo este tema, junto con la gente del mundo de la salud y de la gente de orden público. Claro, muchos dicen de los dirigentes sindicales, habrá que verlo también en meses más adelante, cuando se vean los niveles de cesantía, cómo respondió el sistema también hoy que tenemos en nuestro país de legislación laboral. Y para otros, evidentemente, habrá un antes y un después de este coronavirus, respecto, por ejemplo, a lo que es el teletrabajo, a la dinámica que podría generarse acá, que muchos lo estaban pidiendo incluso, de hacer más flexibles las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores. Probablemente habrá muchas lecciones en algunos meses más. ¿Coincide con eso, Manuel? Oh, de todas maneras, yo coincido plenamente con tu análisis, Juan Osvaldo. Creo que en alguna visita anterior también hablamos de esto en Vértice TV, de lo que eran los nuevos paradigmas del mundo del trabajo, el teletrabajo, esto de usar la herramienta de la tecnología, del comercio electrónico. Todo eso ya estaba y ahora con esta crisis se ha acrecentado, se ha profundizado. Dijimos muchas veces que necesitábamos también adecuar las competencias laborales de nuestros trabajadores,
para hacerlas compatibles con esta nueva realidad. Ese es un desafío que hay que seguir impulsando con mucha energía, seguir estrechando las relaciones con nuestros trabajadores. Hicimos en Puerto Montt no hace tanto tiempo un encuentro con los dirigentes sindicales de toda la región, que fue un taller muy interesante de reflexión. Yo creo que los trabajadores son fundamentales en todo este proceso. Tenemos que seguir muy unidos y muy cercanos a ellos, haciéndonos cargo también de sus angustias y sus problemas. Y en esta crisis esperemos que no paguen una cuenta alta, que no se traduzca esto en pérdida de empleo para ellos, que es muy doloroso. Por eso que la ley esta del COVID-19 que permite el uso del seguro de desempleo es fundamental, pero también la conciencia de los empresarios. Yo hago un llamado a ellos a través de este programa a que tratemos por todos los medios posibles. A lo imposible nadie está obligado, es cierto, pero todo lo posible porque nuestros trabajadores permanezcan en los lugares de trabajo, dialogando con ellos. Ellos saben perfectamente lo que pasa en cada uno de los establecimientos, las empresas, los negocios. Saben que no se ha vendido nada. Bueno, conversen con ellos, busquen soluciones de común acuerdo, eviten despedirlo, porque eso es lo más doloroso como opción. Bien, pues Manuel, gracias por estar con nosotros en contacto ahí desde su casa en la región metropolitana, a propósito también de la cuarentena obligatoria que debe seguir como muchos santiaguinos allí a propósito de este coronavirus. Hasta una próxima oportunidad. Hasta una próxima, Juan Osvaldo, muchas gracias por la invitación y mi deseo ferviente es que no les llegue la cuarentena ahí a Puerto Montt y a la región de los lagos, y un abrazo muy afectuoso a todos los empresarios y trabajadores del comercio y del turismo. Bien, pues ahí está la conversación entonces a esta hora con Manuel Melero, el presidente nacional del comercio, el presidente de la CNC, de la Cámara Nacional, a propósito de lo que está viviendo este sector y con este dato no menor que nos llamó mucho la atención, una encuesta que hicieron dentro del gremio que refleja que más del 80, casi el 90% para ser precisos, 87% de las empresas no sobreviviría 3 meses con la situación actual, es decir, sin ventas, con horarios muy reducidos. Es muy poco el comercio que está funcionando, básicamente el comercio tradicional en las principales ciudades, pero con horarios bien particulares, usted bien lo sabe, y claro está, aquellas que tienen cuarentena total simplemente no están operando en su totalidad, solamente los bancos y los supermercados, la farmacia, aquello que es vital, como comienza esta jornada también acá en el sur del país, específicamente en Osorno. Gracias, nosotros nos reencontramos en cualquier instante con más informaciones y por supuesto con los análisis que estamos haciendo día a día y de cómo se enfrenta desde los diferentes ámbitos lo que significa la pandemia del coronavirus aquí en Chile y particularmente en la región de los lagos. Hasta pronto. Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presentó La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora.